Íbamos al Burger King a comer. Espérate, ¿cómo grabarlo? Papi, que me voy aquí, ¿eh? Y a eso cuando volvimos por los Albarizones para abajo para coger la carretera de la Cartuja, por mi rabillo de ojo, yo vi una silueta en blanca. Papá, ¡uy, que está ahí, por favor, quítate! La historia de la Cartuja de Jerez, o de la zona donde se alza tal monumento, ha estado salpicada de historias fascinantes. El inicio de su historia comienza allá por el siglo XIV, cuando en aquel lugar se libró la conocida como la Batalla del Salado, de la cual salieron victoriosos los caballeros castellanos, gracias, eso dicen, a la intercesión de la propia Virgen, a la cual se le dedicó incluso una ermita bajo el nombre de Nuestra Señora de la Defensión. Pero tuvo que pasar un siglo para que en 1475 se levantara lo que hoy conocemos como el Monasterio de la Cartuja de Santa María de la Defensión. Los primeros cartujos llegaron concretamente en 1476 y allí permanecieron hasta 1835, fecha en la que se produjo la famosa desamortización de Mendizábal, donde la Iglesia sufrió la expropiación de parte de sus bienes. No fue hasta 1948 cuando los cartujos volvieron a habitar el monasterio para marcharse definitivamente en 2001, dejando todo un legado histórico impregnado en el lugar. En el año 2002 llega la Orden de las Hermanas de Belén, las cuales llevaron una vida de clausura en su interior. Sobre las 7 de la tarde se acostaban para levantarse sobre las 3 de la madrugada y llevar a cabo sus oraciones. Los días se transcurrían de idéntica forma en su interior, entre rezos, misas y trabajos artesanales. Una vida dedicada por completo a la contemplación. Pero en 2024 las Hermanas de Belén se marcharon del monasterio de la Cartuja, un lugar marcado por la historia, como bien decía en la introducción, pero también por las leyendas. ¿Quién no ha escuchado alguna vez eso de que en los aledaños de la carretera que colinda junto al monasterio se pueden observar extrañas apariciones? La leyenda local la relaciona con aquellos cartujos que desde siglos atrás habitaron el monasterio. No son pocos los casos que me han llegado sobre extraños acontecimientos en sus inmediaciones, pero hoy os presento un caso especial, cuya protagonista es Carmen, una jerezana que en 2019 vivió lo que ella considera como algo fuera de lo normal. Que conste que no intento convencer a nadie de nada, absolutamente de nada, puesto que soy el primero que puedo dudar absolutamente de todo, que pongo en tela de juicio prácticamente cualquier testimonio que me pueda llegar, pero os dejo con Carmen, cuya entrevista se la realicé, como no, en el mismo monasterio de la Cartuja. Hola, soy Carmen, soy de Jerez de la Frontera y vengo a contar una experiencia que me pasó por ahí del 2019. Vivíamos en Las Pachecas, una pedanía de aquí de Jerez, y íbamos al Burger King a comer. Y a eso cuando volvimos, por los Albarizones para abajo, para coger la carretera de la Cartuja, por mi rabillo de ojo, yo vi una silueta en blanca. Una silueta en blanca que no la vi bien, la vi por el rabillo del ojo y yo, pues no me parecía normal. Al llegar a la rotonda le digo, papá, he visto algo que no me ha gustado, da la vuelta para confirmar si lo que yo he visto es real. A eso que da mi padre la vuelta y alcanza otra vez el convento de la Cartuja y se para. Y vemos una silueta con forma de monja, ¿vale? Y no, vamos, empieza a grabarla y se va como para esconderse de la luz del coche. Espérate, ¿cómo grabarlo? Papi, que me voy aquí, ¿eh? Ya no está. Papá, ¡uy, que está ahí, por favor, quítate! Se asoma y veo que esa figura no toca el suelo. Iba con una vestimenta blanca de los años antiguos, de la época antigua, y con el trapo muy desgastado, muy sucio. Y iba flotando, y rostro no tenía. A eso que empieza a grabarla y sale y se queda quieta enfrente de nosotros mirándonos.
en ese mismo recorrido, y tal como ella nos comenta, le acompañaba su padre. Lamentablemente, él murió hace menos de un año, pero aún resuena en casa de Carmen ese caso, esa vivencia, lo que les ocurrió aquella noche y que en conversaciones familiares suele salir de nuevo. Ella ya no es vecina de esa zona, de la zona de Las Pachecas, vive en una barriada de Jerez y en la fecha que ocurrió, hecho en 2019, ella contaba tan solo con 15 años de edad. En este primer vídeo que hemos visto, Carmen pudo grabar a una figura, lo que parece una figura, caminando, que se dirige hacia la puerta del mismo monasterio, y sea lo que sea, tenga el origen que tenga, pienso que una imagen así tiene que impactar. Yo he pasado muchas veces por esa zona, muchísimas veces, porque en la zona de Las Pachecas tengo a muy buenos conocidos, en medios familiares, podríamos decir, y nunca he visto nada, nunca, absolutamente nunca, en ningún momento me he topado con nada extraño, al igual que la gran inmensa mayoría. Si todos nos topamos o con algo así, con algo extraño, oye, dejaría de ser un misterio, ¿no? Pero vayamos ahora con las impresiones de Carmen, las impresiones sobre aquella noche del 1 de noviembre del año 2019, por cierto, Día de Todos los Santos, víspera del Día de Difuntos. Vamos a conocer qué es lo que nos dice. Una experiencia que yo no me lo creía. Es verdad que yo escuché que aquí había cosas de que habían pasado, pero no me lo creía hasta que no lo viví. Sentimos mucho miedo porque es verdad que yo no había visto eso nunca. No es lo mismo que tú escucharlo a tú vivirlo. Y más lo grabamos porque, vamos, para nosotros lo estamos viendo, pero para las personas que se lo vayamos a contar no nos iba a creer. Lo grabamos y cuando fui a mi casa es que nadie se lo creía hasta que yo le enseñé los vídeos y vamos, un caos. Vámonos ya, Guillo, vámonos ya, papi, Selena. Cuando llegamos al alcance de esa persona, saqué el móvil y empecé a grabarla. Estaba muy nerviosa y con miedo porque no sabía lo que estaba pasando. Y cuando ella se fue, es verdad que yo la vi que no era una persona de noche, vamos, era de noche, es verdad que de noche no hay movimiento aquí. Era sobre las 10:30 de la noche y fue el 1 de noviembre, un día antes del Día de los Difuntos. Y cuando saqué el móvil y empecé a grabar, se quedó la silueta quieta, mirándonos muy fijo. Yo me quería ir, yo no quería estar ahí, claramente, pero mi padre dijo, grábalo, ve grabándolo, para poder enseñarlo, grábalo, que nos crean. Cuando Carmen me pasó estos vídeos, os puedo asegurar que a mí se me heló la sangre, y a todos aquellos que se encontraban conmigo y lo vimos in situ, pues oye, nos recorrió un escalofrío, verdaderamente, ¿no? Es que claro, al saber de esas leyendas que se cuentan de la zona, como digo, tengo algunos casos de vecinos, tanto de la zona de los Albarizones, como de Las Pachecas, como de las zonas colindantes al propio monasterio, casos ocurridos precisamente en ese mismo punto, en esa carretera que colinda o que dirige a los conductores desde los Albarizones a la zona del monasterio de la Cartuja. Pero analizando la imagen, vamos a verla de nuevo, pues podemos ver cómo Carmen en ese momento, su padre en este caso, que iba al volante, pues encara, digamos, el frontal del propio monasterio y esa figura aguarda en la propia entrada. En la propia entrada vemos una figura blanca. Por estas imágenes, oye, no podemos distinguir rostro alguno, pero sí que va infundado con una especie de túnica blanca. Bueno, ¿de qué o de quién se puede tratar? La finalidad de lanzar estas entrevistas también es dar con la verdad, ¿no? Conocer la verdad o al menos acercarnos un poco a ella. Personas de la zona, de los alrededores del monasterio, comentan que era normal eso de ver a una hermana de Belén deambular por la zona a altas horas de la noche. Yo no pondré en tela de juicio a ningunos que así lo afirman, puesto que las vestimentas que se aprecian en las figuras son idénticas tanto a las de las hermanas de Belén como a los antiguos cartujos, ¿no? Aunque, como mencioné al principio, las hermanas de Belén se iban para su cama a eso de las 7 de la tarde. ¿Qué haría una monja
a las 10:30 de la noche, caminando por un punto tan peligroso como es esa carretera, ¿no? En absoluta oscuridad y en un tramo bastante peligroso por el tránsito de vehículos, ¿no? Pero vamos a conocer ahora qué es lo que vio Carmen. ¿Cuál es la peculiaridad de este caso y cuál fue su apreciación sobre la figura en sí? Quiero hacer especial hincapié en que su rostro no lo alcancé a ver porque no tenía. Es verdad que no se dejaba ver su cara porque me miraba y no veía cara realmente. Y después sí que es verdad que los pies no tocaban suelo, estaba como flotando. Y cuando yo grabé se veía perfectamente que flotaba. No era como que estuviera corriendo, no. Era que flotaba y, a ver, se notaba. Porque no es lo mismo que te arrastre la túnica que llevaba esa persona cuando le sobraba un cacho del suelo a ella y ella iba flotando a esconderse de la luz del coche, o sea que no quería ni que le diera la luz ni nada. Yo la silueta que yo veía era apreciada como una mujer, pero realmente no lo sabía, porque es verdad que también había cartujanos y era un cuerpo extremadamente que no lo podía alcanzar a ver bien. Era su túnica y es verdad que cuando tú lo ves de frente, aparte con los nervios, tú no lo aprecias. En esta obra de José Castaño Rubiales, Historias y leyendas de la Cartuja de Jerez, el autor cuenta muchas curiosidades, ¿no?, sobre la vida de los cartujos, cómo era su día a día, esos paseos, ¿no?, que se daban por las inmediaciones del monasterio para esos retiros espirituales. Y lo cierto es que conociendo estas historias, conociendo la historia de antemano, oye, ¿quién sabe si alguna de esas energías, si alguna de esas entidades, pues se pueden manifestar en nuestro plano? Tal vez muchos tengan claro lo que Carmen vio aquella noche junto a su padre. Otros pueden pensar que aquello fue algo que se manifestó, algo de otro plano y que no pertenecía a este mundo. El alma de un antiguo cartujo que sigue vagando por ese entorno, quién sabe. Oye, pueden comprobarlo vosotros mismos. Lleguen al lugar, paren frente al monasterio a altas horas de la noche y tal vez puede que tengan un misterioso encuentro.